estamos en Facebook, en vivo y en directo. Un saludo cordial y bueno, vamos a dar unos minuticos mientras llegan las personas. Amén, mientras... Un momento, aquí quito esto. Ok, gloria al Señor Jesús. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ok, esperemos un momento. Haz como tú quieras, haz lo nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero tu alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Buenas noches. ¿Sí se oye? ¿Se oye la canción? Buenas noches. ¿Se oye la canción? Yo no escucho nada. ¿Los demás oyen la canción, el video o no? No, no se oye nada. No se oye. No se oye. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo ¿Ahí se te oye? voy a transformar. ¿Sí logran oír o Sí, no? señor, ahora. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero tu alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, muy buenas noches a todos mis amados hermanos presentes. Bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Gloria al Señor.
Estamos Buenas contentos. noches. Buenas noches, mi amado hermano. ¿Cómo se encuentra hoy? Gloria al Señor. Bien. Bien, gracias. Un saludo para todos. Un saludo. ¿Cómo sigue la hermana Adriana? Mi hermano Julio allá en Bogotá. ¿Cómo están? Mucho mejor, gracias a Dios. Mucho mejor. Me alegra bastante. Gracias, gracias. Ok, también quiero saludar a los demás. Prendan la cámara, muchachos, déjense ver. Y vamos a dar inicio entonces a la segunda parte. La segunda parte. Déjenme entrar aquí. Aquí. Admitir a todos. Admitir, muy bien. La segunda parte de el tema de Irán en la Biblia. Desde ayer venimos hablando de un país como lo es Irán. Vamos a mirar el mapa rápidamente. Recordemos que si vamos a analizar este tema, debemos mirar el mapa mundi. El mundo está dividido en dos: el hemisferio occidental, las Américas, y el hemisferio oriental, África, Europa, Asia, Australia. ¿Ok? Déjenme que están entrando personas, déjenme darle entrada, muy bien. Y aquí estamos mirando en el centro del mundo un país pequeño llamado Israel, que es el centro de la historia bíblica, Israel. Y aquí tenemos a Irak, grande Irak, inmenso. Los divide ahí al lado de Irán, más grande todavía de Irak, queda Irán. Míralo, aquí está, Irán. Entonces, para llegar de Irán a Israel hay que pasar por Irak, por Siria, Jordania, y llega usted a Israel. Déjenme mostrar también otras diapositivas por aquí que tenemos rápidamente. Muy bien, aquí está, míralo. Ahí lo pueden notar, si lo logran ver. Irán, Irak, Siria, Jordania, Israel. Y desde ayer estamos hablando el tema de Irán en la Biblia. Ayer aprendimos 9 cosas importantes. Y bueno, repito, si son tan amables los alumnos de la Escuela de Formación Bíblica Integral, prender la cámara, por favor. Nelita, buenas noches. El Señor te bendiga en Santa Marta, ¿cómo estás? Estelita en Palmira, en el Valle, Patricia y el hermano Jorge. Buenas noches en Bogotá. Yadira en Ciénaga, Olfer, Santa Marta, Gladibet. ¿Dónde anda lejos, Gladi? Dios les bendiga allá en Venezuela, en Maracaibo. Ayer aprendimos 9 cosas. 1. Hablando de este tema de Irán, vamos a mirar aquí el mapa, porque esto hay que mostrarles con mapa. Bueno, no, este no. Vamos a mirar el mapa mundi. ¿Sí se logra ver bien Irán, hermanos? ¿O no lo logran ver bien? ¿Sí lo logran referenciar? ¿Sí? Recordemos. ¿Sí se logra? Ok. Recordemos este otro mapa. Este es importantísimo, porque el Edén es desde el río Nilo hasta el Éufrates. Todo esto es el Edén. Y lo primero que aprendimos es que aquí debajo del Mar Negro queda Irán. Y Caín se fue del Edén hacia el oriente. Eso fue lo primero que aprendimos ayer. Caín salió del Edén a habitar a la tierra de Nod, al oriente. La palabra Nod, perdido, la tierra perdida que nadie conoce. Lo segundo que aprendimos ayer es que en Génesis, eso fue en Génesis capítulo 4, lo de Caín. En Génesis capítulo 10 nos dimos a la tarea de ver a Nimrod. Nimrod, que es hijo descendiente de Cam, descendiente de Cus. Muy bien. Él también se fue hacia esos lados. Y en Irak, aquí en Irak, mire, aquí pegadito, no, este no, veamos este. Aquí, en Irak, pegadito a Irán, que queda el río Tigris y el Éufrates, llamado la Mesopotamia, es donde se edificó en Irak Babel, y hacia este lado de Irán después se edificó Asiria, Nínive, que lo edificó también Nimrod. Tercero, aprendimos que Irán antiguamente se llamaba Elam, y Elam y Arfaxad
un antepasado de Israel son hermanos. O sea que Irán e Israel son semitas, descendientes de Sem. Aprendimos otra cosita, que en Génesis capítulo 14, un rey llamado Kedorlaomer de Irán, pero no, recuerden, no se llama Irán, se llama Elam. Los diferentes nombres son, primero Elam, luego el imperio asirio mezclado con Elam, después los persas y después Irán. Aprendimos que un rey llamado Kedorlaomer en el capítulo 14 de Génesis se unió con 3 reyes de esa zona y atacó la zona de la tierra prometida de Abraham, ¿cierto? Y de este lado del Tigris, desde este lado de acá, se vinieron y atacaron a 5 reyes y los vencieron. Permítanme un momentico que se me olvidó colocar electricidad. Déjenme un momentico, regáleme 10 segundos por favor. Un momento. Ok, ya. Muy bien, ya coloqué electricidad al computador. Entonces nos vimos, déjenme quito esto de inglés por acá, que siempre me sale. Vimos que este rey elamita, que después se llamarían iraníes, atacó esa tierra y se llevó a Lot. Abraham escucha que Lot va preso y Abraham toma a su gente y va contra el rey de Elam, Kedorlaomer y otros reyes más, y le quita a Lot, le gana la guerra, y ahí es donde se encuentra viniendo con Melquisedec. ¿Se acuerdan de Melquisedec? Bueno, de ahí viene la situación. Lo quinto que aprendimos es que Israel comienza a crecer, pero también Irán comienza a crecer. Israel se forman 12 tribus, toman la tierra prometida, y aprendimos, recuerden los mapas, para aquellas personas que quieran, con mucho gusto me piden, tenemos todos estos mapas, hay exactamente 2, 4, 6, 8, 10, 12 mapas que vamos a manejar en este curso de geografía bíblica que estamos dando, y aquí aparecen las 12 tribus de Israel, pero después de la muerte de Salomón se divide el reino en 2. Y ahora queda el reino del sur, ¿sí?, que es Judá y Simeón, y queda el reino del norte. Ya no es un solo reino, ahora son 2. Elam, los iraníes crecen y se unen a otras familias y se forma el imperio asirio, ¿sí? Vamos a mirar un momentico aquí. Váyanse a Génesis capítulo 10, por favor. Estoy dando un pequeño resumen de lo que aprendimos ayer. 9 cosas aprendimos ayer. Génesis capítulo 10, versículo 22. Los hijos de Sem fueron Elam, Irán. Asur, ese es Asiria. Arphasad, Lud y Aram. Ese Asiria se une con Elam y forman el imperio asirio. Oído, una cosa es el país y otra es el imperio. Un imperio no se forma con un país, un imperio se forma con países aliados. ¿Me hago comprender? Y cuando hablemos del imperio asirio, tenemos que introducir a los iraníes porque ellos estaban pegaditos ahí. Por ejemplo, miremos un momentico aquí este mapa del imperio asirio. Qué pena. Vean, si ven Elam aquí, el río Tigris, y aquí está Elam, hace parte del imperio asirio hasta Egipto. Pero quiero que noten algo aquí. Esto es importantísimo. Segundo de Reyes 17 tiene que ver con Samaria y 18 y 19 con Jerusalén, con Judá. ¿Por qué? Si logran ver ustedes que toda esta tierra, ¿sí se ve el color o no? Díganme por favor, ¿logran ver el color?
Toda esta tierra está conquistada, ¿sí, muchachos? Sí, sí. Sí. Pero Sí, se ve. logran ver que aquí no. ¿Sí logran ver que aquí no? Sí, sí. Ah, bueno. Sí, sí. Sí, es un tono más claro. Sí, es que Jerusalén, la tribu de Judá, no fue conquistada por los asirios. Si usted lee el capítulo 17 de Segundo de Reyes, que ahí fue que terminamos ayer, ¿sí? Vino Salmanasar, rey de Asiria, se llevó las 10 tribus del norte, dejó a las 2 tribus del sur quietas. Las 10 tribus del norte desaparecieron hasta el día de hoy, no han regresado hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Ok? Y después aprendimos, anotaron eso, ¿no? Que en el capítulo 17 Salmanasar se lleva a las 10 tribus de Israel. Pero en el capítulo 18 y 19 ya no es Salmanasar. Ahora es un hombre llamado Senaquerib, rey del imperio asirio. Entonces ahí usted debe tener anotado en el capítulo 18 que a Salmanasar, rey de Asiria, un hombre llamado Sargón II lo derrocó, le quitó el reino. El hijo de Sargón II sube al trono después de que muere Sargón II, estamos hablando de unos 30-35 años de diferencia, y Senaquerib sí se viene contra Judá, pero no logra conquistarlos. Capítulos 18 y 19 de Segundo de Reyes. Esa parte, ahí quedamos ayer. Y nos fuimos entonces, en la última parte, a analizar la profecía de Jeremías 49. Allá en Jeremías capítulo 49, el versículo, ya un momento, el versículo 34 al 39 profetiza que el arco donde Irán tiene su fuerza se va a romper. Estudiamos que la fuerza de Irán son 2 cosas, petróleo y armas nucleares, por eso armas nucleares. Por eso ustedes ven que Irán habla duro. ¿Ok? Y ya te doy la palabra, Marinela. Y aquí en la profecía dice que traerá de los 4 vientos, de los 4 puntos del cielo, gente que se los va a llevar. Y que Dios, dice el versículo 38, va a poner su trono en Elam, en Irán. Va a colocar su trono. Y va a tener misericordia de ellos. Ya le doy la palabra a Marinela. Entonces cerramos con esto. Hay un propósito con Irán también de redención. Así que no se ponga mucho de enemigo. Claro, nosotros estamos con Israel a ciegas, ¿no? Nosotros Israel es principal. Pero debemos saber que también Irán tiene su cuentico ahí de redención. Marinela, levantaste la mano, cuéntame. Sí, hermano. Aquí en Jeremías 49, 39, que dice que el Señor hará volver a los cautivos de Elán. O sea, ¿son los israelitas que se los llevaron para Elán o son de Elán? No, lea el versículo 35 y 36, por favor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que yo quiebro el arco de Elán, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elán los 4 vientos de los 4 puntos de los cielos y los aventaré a todos estos vientos. Y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elán. Ok, entonces, el día en que se quiebre el arco de Elán, que como la fuerza de Elán está en el petróleo y las bombas nucleares, no más piense que una bomba nuclear está allí en Irán, y como eso es puro petróleo, entonces, ¿qué va a pasar con el país? Va a ser inhabitable. Va a venir la ONU y se los va a llevar a todos en una especie de ayuda humanitaria, digámoslo así. Porque nótese que el texto en el versículo 36 no dice, y no habrá nación a donde no vayan esclavizados
o no dice perseguidos, y no dice cautivos, dice ¿qué? Fugitivos. Ellos están huyendo de la tierra. ¿Por qué? Porque el arco de Elam fue quebrado. Entonces ahí es donde los envía a todas partes del mundo, y en el versículo 39 es que dice que los va a hacer regresar a ellos. Oído, Elam no es Israel, ni pertenece a las 10 tribus de Israel que Salmanasar, rey de Asiria, se llevó. ¿Me hice entender, mi hermana marinera? ¿Sí? ¿Sí fue claro? Ok. ¿Sí, sí estamos bien o no? Marinela. Sí, hermano. ¿Sí? Baja la manito, por O sea, favor. cuando ellos sean atacados y todo eso y se dispersen y huyan, Espere. o sea, el Señor los va a Espérese. volver a traer, pero, o sea, a los de Siria, a los de Irán, Sí, está hablando de Elam, pero... o a los escogidos que están en Irán. No. Espera un momentico, porque usted dijo cuando ellos sean atacados. Ahí no dice que ellos son atacados. Ahí dice que el arco de su fuerza se rompe. ¿Por qué se rompe? ¿Cómo se rompe un arco? Cuando usted abusa de la fuerza. O sea, aquí lo que está diciendo es que el mismo Irán se sabotea. ¿Me hago comprender? Y esa gente, a raíz de ese problemonón, van a venir de los 4 ángulos de la tierra, del cielo. Nosotros sabemos que es la Organización de las Naciones Unidas, y se los van a llevar. Entonces van a venir a parar a Colombia, a Venezuela, refugiados, si me hago entender. Y Dios les promete que van a regresar. Esa profecía no tiene nada que ver con el regreso de las 10 tribus de Israel. A las 10 tribus de Israel, eso es aparte. ¿Me hago comprender, mi hermana Nelita? Eso es aparte. Lo que sucede es que aquí me llama la atención que el versículo 38 dice que Dios va a poner su trono en Irán y que va a destruir a su rey y a su príncipe. Y hoy 2024 nosotros sabemos que está hablando ¿de qué? De potestades superiores, de gobernadores, de huestes espirituales, de maldad en regiones celestes. Porque cada tierra tiene su demonio propio, digámoslo así. ¿Cuántos recuerdan que el ángel le dice a Daniel, es que me demoré 21 días porque estaba peleando con el rey de Persia? ¿Se acuerdan ese texto, no? Con el de Irán. Vean, no lo veamos todavía porque voy en orden, voy cronológico. Ya pasamos por Génesis, ya vimos a Caín habitando en Irán, ya vimos a Nimrod edificando Nínive en Irán cerca, ya hablamos de que Irán e Israel son hermanos no, son familia. Ya hablamos Génesis, después Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, van creciendo las 2 naciones. Primero de Reyes, se divide Israel, ya hablamos de eso. Ya llegamos a Segundo de Reyes, se lo llevó, y hasta ahí quedamos. Quedamos en que 10 tribus están desaparecidas, y solamente quedaron 2, pero Simeón es absorbida por Israel. Entonces, perdón, por Judá, por eso solo se habla de judíos. Hasta ahí claro, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Porque ya vamos a seguir ahora la clase de hoy. ¿Claro, muchachos? ¿Sí? Bueno, Segundo de Reyes vamos, ¿verdad? Ahora, en Segundo de Reyes, ¿sí? Debemos ver que solo hay 2 tribus. Vamos un momentico a analizar, finalizando Segundo de Reyes, váyanse para Segundo de Reyes, finalizando los últimos capítulos, y lleguen al capítulo 24, ¿sí? Capítulo 24. Alguien que lea el capítulo 23 del 24 al 27. Préstenme atención. Miren aquí este mapa, por favor. Esas 10 tribus desaparecieron.
Solo queda esta. El profeta Jeremías no profetiza a las 10 tribus del norte porque no existen. Oído. El profeta Isaías sí profetiza a las 10 del norte y a las 2 del sur. Pero el problema es que cuando va muriendo el profeta Isaías, antes de morir, es que se llevan las 10 tribus del norte. ¿Cómo, madre? Cuando Jeremías nace, las 10 tribus del norte no existen. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora Dios viene hablando fuerte contra la tribu del sur y le viene diciendo que se lo va a llevar. Ahí está el profeta Jeremías. Alguien que lea por favor Segundo de Reyes capítulo 23, 24. El que lo tenga me avisa que voy a hablar algo especial. ¿Quién lo va a leer por favor? Del capítulo de Segundo de Reyes 23, Versículo 24. capítulo 23, versículo 24. Ojo, léame por favor el título del versículo 4. Persiste la ira de Jehová contra Judá. No, del versículo 4, por favor. No, devuélvase un poquitico. Capítulo 22, lea el título del versículo 1. 22. 22.1. ¿Qué dice el título? Reinado de Josías. El título del versículo 3, por favor. Hallazgo del libro de la ley. Título del capítulo 23, versículo 4. Reformas de Josías. Y título del capítulo 23, versículo 21, por favor. Josías celebra la Pascua. Ojo, la Torá estaba desaparecida desde el tiempo de Josué. Por casi 1000 años Israel no leía la Torá. Por eso fue que las 10 tribus del norte desaparecieron. Y hay en el libro, y este rey llamado Josías, ¿rey de dónde? De Judá. Porque las 10 del norte ya no existen. Rey de Judá hace reformas. Entonces, por favor, lea desde el versículo 21, mi hermano Julio, capítulo 23, versículo 21. ¿Qué sucede? Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Ahí, oído, hermano, oído con ese texto. Ese texto hay que subrayarlo, ponerlo en color fuerte. ¿Por qué? Porque es el texto que nos muestra que David, Salomón, Saúl, ningún rey celebró la Pascua. Ojo con esto. Por eso fue que el pueblo cayó. Porque la Torá estaba desaparecida. La encontró Josías. Josías, siga por favor el versículo 24 en adelante. Póngale mucha atención. ¿Qué dice? Persiste la ira de Jehová contra Judá. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se hallan en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés la había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará allí.
Ok, entonces nótense ustedes que las dos tribus del sur, los judíos, son desechados en cierta manera a Jerusalén y viene el castigo para Jerusalén. ¿Cuál fue el castigo para las 10 tribus de Israel, por favor? ¿Cuál fue el castigo? Quitó su presencia. No. ¿Cómo Dios castigó? Fueron llevados por los asirios. Eso. Se los llevaron los asirios. Eso, recuérdelo. Y a los judíos. Los babilonios. Ok, muy bien. Váyanse al capítulo 24, versículo 7. ¿Qué dice, por favor? Capítulo 24, versículo 7. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río de Él. Miremos este mapa. El rey de Babilonia, aquí está el imperio babilónico, desde aquí, desde Egipto, hasta casi Elam, no tomó Elam, ¿sí? No cogió Elam, no cogió a los persas. Babilonia, ¿qué dice hermano Julio? Mire, Perdón. Babilonia sí se quedó con Jerusalén. Eso es importantísimo saberlo porque los judíos van a durar 70 años en Babilonia y van a regresar. ¿Estamos claros? ¿Sí fuimos claros ahí o no? Primero el imperio asirio, ¿sí? El imperio asirio se lleva a las 10 del sur. Después se levanta Palmonazar, no me acuerdo cómo se llama el papá de Nabucodonosor, que fue el que hizo todas esas guerras y derrotó a los asirios, ¿sí? Si alguien sabe el nombre, Polomazar, algo así. Y se forma el imperio babilónico. Y el imperio babilónico derrota a los asirios y coge todo lo que faltaba. ¿Qué faltaba? Judá. Y se la llevó. Ahí está Jeremías. Lamentaciones. Ojo con esto. Lamentaciones. Que dice que Jeremías se sentó a llorar en Dechar. Y empieza a decir, miren la ciudad populosa, Jerusalén, cómo ha sido destruido el templo, todo. ¿Ok? Después viene, ahí entra, primero, segundo de Reyes, ahí entra Jeremías, Lamentaciones, ahí entra el profeta Daniel. El profeta Daniel es llevado cautivo ¿a dónde? A Babilonia. Ya nos vamos cuadrando la Biblia, ya vamos entendiendo entonces cuando leemos la palabra en qué lugares estamos, ¿ok? Entonces, volvamos otra vez aquí a los mapas. Mucha atención. Veamos los mapas nuevamente. Comencemos desde el principio. Dios le promete a Abraham desde el río, primero el Edén. El Edén es desde el río Nilo hasta el Éufrates. Y ese Edén es el que le promete Dios a Abraham en Génesis 15:8. Después, el pueblo de Israel crece aquí en Egipto, aquí, ¿sí? Y es sacado de Egipto hacia el monte Sinaí y después 40 años llegan a Jerusalén. Ahí estamos en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ok? Entró el pueblo de Israel entonces a la tierra prometida después de vagar 40 años en el desierto. Comienza el libro de Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel. Dejémoslo hasta primero y segundo de Samuel. Se forman las dos tribus y aparece el rey David, el rey Saúl primero, luego el rey David, luego el rey Salomón, que son los reyes de las 12 tribus de Israel. Hasta ahí vamos, ¿en qué libro? En segundo de Samuel. Segundo de Samuel. ¿Listo? David como rey. Después, Primero de Reyes, comienza hablando de Adán, de todo esto. Pero Primero de Reyes 11, la apostasía de Salomón. Y como Salomón apostató,
Dios rompió el reino en dos. Entonces recuérdelo, recuérdelo. Dios rompe el reino en dos en Primero de Reyes 12. En el 11 es que Salomón cae, en el 12 es que Dios ¿qué? Lo rompe. Entonces ahora tenemos dos naciones, al sur y al norte. Seguimos Primero de Reyes y vemos todos los reyes malos que los estamos estudiando en las mañanas. A propósito, mañana comenzamos otra vez a estudiar en las mañanas. Los reyes del norte, todos, oído, los reyes de las 10 tribus del norte, todos malos. Los reyes de las tribus del sur, uno bueno, uno malo, uno pésimo, uno bueno, ahí medio. Las 10 tribus del norte, Segundo de Reyes 17, mire lo importante que es saber, Segundo de Reyes 17, desaparecen hasta el día de hoy. Y en Segundo de Reyes capítulo 24, versículo 8, ahí por favor escriban 586 antes de Cristo. En el capítulo 17 deben tener escrito 721 antes de Cristo, que fue la caída de Samaria, de las 10 tribus del norte. Pero en el 586 es que cae Jerusalén, en el 586. O sea que ¿cuánto tiempo hay de la caída de las 10 tribus del norte a la caída de Judá? Hermana Adriana, hermano Julio, ¿levantaron la mano? Gracias, hermano David. ¿Nos puede por favor repetir el versículo de esa última cita? Segundo de Reyes, capítulo 24, versículo 8. Año 586 antes de Cristo, Joaquín y los nobles son llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor. Ojo. Gracias. En el 721, en el capítulo, ojo, mire, lo voy a repetir para que lo escriban. Segundo de Reyes 17, debe usted tener escrito 721 antes de Cristo, debe tener subrayado en el versículo 3 Salmanasar, rey de los asirios. En el 721 se lo llevó a 10 tribus del norte. Después, en el capítulo 22, en el versículo 8, debe tener subrayado, he hallado el libro de la ley. He hallado el libro de la ley. Y anote ahí, año 622 antes de Cristo. O sea que la ley de Moisés llevaba perdida casi 1000 años. Después, debe tener usted, hermana María Chacón, levantó la mano. Sí, hermano David, gracias. Quisiera saber la razón por la cual se pierde la ley y en qué momento, si podemos determinar más o menos. Mire, la ley se comienza a perder en Josué capítulo 5, si no estoy mal, se celebra la última Pascua. El pueblo entra a la tierra prometida. El pueblo comienza a cometer errores. Por ejemplo, el error del pacto con los gabaonitas, ¿se acuerdan? El error de hacer altares y a seguir dioses aparte. Y se acuerdan que Josué, antes de morir, en el capítulo 24 les dice, bueno, pónganse serios, ¿Baal o Jehová? Y es donde él dice, yo y mi casa seguiremos a Jehová. Y la gente se iba olvidando de la Torá. Pero, no sé si usted se acuerda, hermana María, que la Torá, que el arca del pacto estuvo en manos de los filisteos casi 20 años. Sí. ¿Sí?
No sé si usted se acuerda que Saúl, durante 40 años de su reinado, nunca consultó a Jehová. No fue al templo. Entonces, por ahí se perdió. La Biblia dice en Deuteronomio 17 o 18, si no estoy mal, dice que el rey debería tener una copia, y los reyes no tenían copia de eso. Por eso ni celebraban la Pascua. Y es impresionante que en el capítulo 22 de Segundo de Reyes se encuentra la ley en el versículo 8, y deben subrayar también el capítulo 23, versículo 22. No había sido hecha una Pascua desde el tiempo de los jueces. Josué, que es un juez. Y dice, ni en los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. ¿Cuándo vieron ustedes a David celebrando las trompetas? O el Yom Kippur. O celebrando la Pascua. Nada. Vivían sin Torah. Bueno, esa es la historia de Israel, ¿no? Pero de este lado de Asiria, o sea, miremos aquí el mapa, de este lado del charco, esa es la historia de aquí, pero de este lado del charco en Irán, ¿sí? Aquí véalo, en Irán, pues mientras estos están aquí peleando y se dividen y hay guerras entre unos entre otros, estos sí están creciendo y vinieron como Asiria y se llevaron a 10 del norte. Pero después Irak se levantó y derrotó a los asirios y se formó en Irak el imperio babilónico. Ahora se va a volver a levantar este imperio otra vez, pero ya no llamado asirio. Ahora se va a llamar el imperio medo-persa. Oído, Irán tiene 3 nombres, 2 bíblicos y uno que nació en 1970 y algo. Ya más adelante les voy a dar el dato exacto. El primer nombre, Elam. El segundo nombre, asirios. Pero es que asirios, no me gusta hablar de asirios, porque asirios es mezclado, no es solamente Elam. El segundo nombre, digámosle en asirios, pero entre paréntesis, ¿ok? Recuerde que cuando usted hable de Asiria, me está hablando de Irán, pero mezclado con otras tribus más, ¿ok? El otro nombre real es persas. Ese nombre, sí, es más, el idioma de Irán es persa, ¿sí? Ya le doy la palabra. Miren aquí, por favor. Aquí, el Golfo, ¿qué? Pérsico, aquí, entre Arabia, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, aquí queda el Golfo Pérsico que pega con Irán. Mi hermana María levantó la mano. Sí, hermano David, una pregunta. En esa cronología de la historia está así, después Babilonia y luego Medo-Persia. Entonces, ¿los babilonios de dónde vienen? ¿De los asirios o de dónde vienen ellos? No, los babilonios vienen de Irak. Ah, ok. No tiene nada que ver con los de Elam, ni nada que ver. No, a ver, miremos este mapa aquí, miremos este mapa aquí un momentito. Miremos aquí el mapa de los asirios. Mira Asiria tiene a Elam y tiene a Babilonia, ¿sí? Todo esto. Pero ustedes saben que hay gente que se levanta en contra. Y los babilónicos se levantaron en contra de Asiria, de Elam. Y se formó aquí el imperio babilónico. ¿Sí logra ver que es más pequeñito? Sacaron a la Tierra Media y a Elam y a Persia, lo sacaron, ¡brum! Y se quedaron ellos como imperio. Pero se volvieron a levantar los persas ahora y ellos son mucho más grandes que Babilonia. Es más, los imperios grandes fueron Babilonia, no, fueron los persas y los griegos. Esos sí fueron grandes. Mírelo acá, por ejemplo, el de Grecia, mírelo. Ese es el de Grecia y ese es el anterior, Persia. ¿Sí? Alguien está levantando la mano. Dígame, hermana María.
Venga, pero bíblicamente hablando, los de Babilonia, ¿quiénes eran? Si no eran de Elam, ¿de Irak. dónde venían? Irak. Irak. Sí, ¿de dónde venían? De Nimrod. Nimrod Ya. fue el que edificó Babel, no la torre de Babel, oído, la torre de Babel se edificó después de la muerte de Nimrod. Nimrod edificó la ciudad de Babel, que significa confusión. Y cuando usted hable de Babel, quiero que vean este mapa, miren para acá, vean este mapa, aquí. Usted me está hablando de Éufrates y Tigris, esto que se llama Mesopotamia. Mesopótamos significa meso, entre, y pótamos, ríos, o sea, entre ríos. Esta Mesopotamia es Irak, Babilonia. Pero cuando usted echa para este lado, aquí sí va el cursor, hermana, cuando usted echa para aquí, está hablando de Irán, y aquí son el imperio persa. ¿Estamos claros? Entonces, Sí, señor. ahora, aquí hay una prueba para que vean ustedes que es una mezcolanza. O sea, el imperio asirio tiene iraquíes también. El imperio medo-persa tiene iraquíes también, pero no son ellos los que mandan son los iraníes. Y aquí hay una prueba que les tengo a ustedes, déjenme mostrarles. Mire, por ejemplo, esta moneda actual, ¿sí?, que habla de la construcción de Sargón II. ¿Quién fue Sargón II? ¿Quién me lo recuerda? Asiria, un rey de Asiria. El que derrocó a quién. Sennacherib. No, Sargón es el papá de Sennacherib, el que derrocó a Sargón, a Salmanasar, sí. A Salmanasar. Y mire lo extraño de esto. Es de la República de Irak. ¿Sí me hago entender? ¿Qué pasa ahí? Que a mí no se me puede olvidar que en esa época no existen países todavía, son tribus, existen familias que se unen. Todavía no han sido divididas, no existe Turquía, Egipto no se sabe hasta dónde es, Israel tiene, o sea, la frontera es hasta donde ustedes lo aguanten y lo ataquen. Hasta ahí es la frontera. Por eso yo debo entender ahora, aquí es donde quiero entrar a un punto neurálgico del profeta Daniel. El profeta Daniel, bueno, vamos a hacer una pequeña evaluación. ¿Cuál fue la primera nación grande en dominar la historia? ¿Quién me lo dice? Ahora fue Babel, Babilonia. Sí, allá en la cuna de la civilización, no, pero estoy hablando de dominar lo que se conocía como mundo en esa época. ¿Cuál fue la primera nación? Siria no. Los sumerios. Siria, bueno, déjenme mostrarles aquí una cosita. Siria es un país, pero nunca ha sido un imperio. Asiria es Irak, Irán, parte de Turquía. Siria eso se llama Asiria, no Siria. No, Egipto. Eso, el primer país en ser potencia es Egipto. Pero a Egipto no se le puede llamar imperio. ¿Quién me dice por qué? Egipto. Porque no tomó otros países. Muy bien, hermana Patricia. Imperio es aquel que anda conquistando otros terrenos y anda buscando recursos y expandiéndose. Eso es imperio. Egipto nunca le interesó ser imperio. Egipto si mucho iba y ayudaba a Israel o a Judá en algo, ¿sí?, pero no le interesaba expandirse. Por eso el imperio de Egipto no existe, aunque fue una civilización muy importante. El primer imperio histórico, ¿cuál es? Babilonia. Asiria. Dígame los 3 reyes de Asiria. Salmanasar. Salmanasar, y Sennacherib. Sargón II y Sennacherib.
Muy bien. Senaquerib. Eke. Hermana Sargón dice. Ok. Muy bien. Después de ellos, ¿quién viene? Muy bien. Babilonia. Viene el imperio babilónico. Dígame los tres reyes, los dos, bueno, vamos a decir que dos, pero hay uno que no está en la Biblia, pero debería estar. El primer rey importante de Babilonia se llama, Nabucodonosor. y hay otro importante. Ah, no, espérate, mi hermana, es que usted, a ver, micrófonos, quita micrófonos. Quita micrófonos. Bueno, no podemos hablar de Nimrod, ¿sí? Nimrod es de Irak. Nimrod edifica Babel, pero no podemos hablar de imperio todavía. Y Nimrod es bisnieto, de Noé. Entonces, Noé tiene a Cam. Cam tiene a Cus y Cus tiene a Nimrod. Es un bisnieto de Noé. Pero es que cuando estamos hablando ya de Asiria han pasado ya casi 2000 años de historia. Entonces a Nimrod no lo tengamos ahí. No lo metamos ahí en el baile. ¿Me hago comprender, mi hermana María? Sí, sí, señor. Los tres reyes de Asiria, Salmanasar, Sargón II y Senaquerib, importantes, ¿no? Hay otros, pero importantes. Ahora se levanta Babilonia. Uno, Nabucodonosor. Dos, que no está en la Biblia, Nabónido, el hijo de Nabucodonosor. Y tercero, que sí está en la Biblia, Belsasar, hijo de Nabónido, nieto de Nabucodonosor. Pero ojo con esta jugada. La Biblia lo llama hijo de Nabucodonosor, pero no es hijo, es nieto. Solo que se decía así, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. ¿Ok? ¿Por qué Nabónido no aparece en la Biblia? ¿Por qué Daniel no lo menciona? No es que no haya trabajado con él, sino que Daniel escribe, por ejemplo, la historia de Nabucodonosor, ¿cierto? Y ustedes se dan cuenta que se pega un salto al día donde el dedo escribió en la pared. Y el día donde el dedo escribe en la pared es Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, que ya Nabucodonosor murió hace rato. Y él toma las copas del templo que habían traído de Jerusalén, las copas sagradas, y se pone a beber. ¿Se acuerdan? Y lo que Belsasar no sabía es que su papá Nabónido estaba peleando contra Darío por allá en la frontera. ¿Entre qué? ¿Quién me dice la frontera? ¿La frontera entre qué? A ver, ¿la frontera entre qué? A ver, ¿dónde está? No, aquí no la encuentro. ¿Se perdieron? Sería entre Persia. Eso, entre Irán e Irak. Y está Nabónido peleando y Nabónido murió. Y el hijo Belsasar anda tomando, haciendo fiestica. Y se cumple esa noche la profecía de Isaías. Váyanse para Isaías capítulo 45, 44, 45. Espera un momentico. Isaías 44. Présteme atención para que no se pierda. Isaías nunca conoció a Jeremías, ni conoció a Daniel, ni conoció a Nabucodonosor, y menos conoció a Belsasar, y menos conoció a Darío, ni a Ciro, los dos reyes de Persia de Irán que vamos a hablar hoy. Isaías, anoten ahí, en el capítulo 44, versículo 26, 27 y 28,
y también del capítulo 45 hasta el versículo 7, anoten ahí, 12 de octubre del 539 antes de Cristo, cae Babilonia. ¿Ok? ¿500 qué? 39 antes de Cristo. Ojo lo que voy a decir, porque aquí muchos se van a perder si no me prestan atención. El profeta Isaías, esto lo dice 135 años antes de que se cumpliera. No, 200 años antes de que se cumpliera. Va a hablar Isaías. Y mire lo que Isaías dice con nombre propio. Para que ustedes, mis hermanos, salgan a predicar ya del Evangelio y le digan a los ateos, ¿cómo es posible que Isaías, 200 años antes, haya predicho la caída de Babilonia cuando Isaías ni siquiera vio el nacimiento de Nabucodonosor? Míreme por favor, míreme. Isaías profetiza esto. A los 135 años cae Jerusalén y a los 70 años Jerusalén se devuelve. Y esto es lo que va a hablar de que Jerusalén devuelve, o sea, 235 años antes. Mire lo que dijo. Versículo 26 de Isaías 45. Mucha atención. Un saludo a los que están en Facebook. Lichi, Dios te bendiga. Anita, Dios le bendiga. Leo Jiménez, Judith Archila. Cojan sus Biblias y anoten esto en Isaías capítulo 44. Vamos a leer desde el 26 al 28 y vamos a seguir en el capítulo 45 hasta el versículo 7. Isaías 44, 26. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice: Jerusalén serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades: secaos, y sus ríos hace secar. Que dice, subráyelo: Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundada. Ojo, cuando Isaías dice esto, el templo de Salomón todavía estaba en pie. El templo de Salomón va a ser destruido 135 años después de esta profecía. ¿Y qué dice? Que va a aparecer un tipo llamado ¿cómo? Ciro. Ese hombre es medo-persa. ¿Cuál fue el primer imperio? Rápido. Asiria. El segundo. El tercero. Y él está hablando de los medo-persas. Isaías vivió en el tiempo del imperio asirio, cuando se llevó las 10 tribus cuando se llevó las 10 tribus del norte. Él vivía ahí, pero él no estaba vivo cuando apareció el imperio babilónico. Y él está hablando de que a ese imperio babilónico Ciro lo va a derrotar. Y es aquí donde uno dice, ¿quién le dijo eso a un hombre llamado Isaías? Con nombre propio, Ciro. ¿Sí? Ahora, ¿logran ver el versículo 27? Que dice: a las profundidades, secaos, y sus ríos haré secar. En Daniel, no se vayan a ir de Isaías, que vamos a seguir leyendo Isaías, pero váyanse un momentico a Daniel. Daniel, capítulo 5, versículo 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, proclamar que era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, de los babilónicos,
Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Entonces escriban, por favor, en Isaías 45 y en Daniel capítulo 5, dije. Daniel capítulo 5, versículo. Sí. Ahí escriban Imperio Medo-Persa, Darío el Medo y Ciro el Persa. Ahí vienen dos famosos. Retomemos, del Imperio Asirio, Salmanasar, Sargón II, Sennacherib. Del Imperio Babilónico, Nabucodonosor, Nabónido y Belsasar. Y del Imperio Medo-Persa, Darío el Medo y Ciro el Persa. ¿Qué significa esto? Miren para acá la diapositiva. Miren acá. Aquí. El Imperio Medo-Persa. ¿Sí lo ven? Aquí está Babilonia. Y estos persas, Elam y los de la Tierra Media se unieron y atacaron a Babilonia. Entonces se dividen el trono en dos. Usted gobierna un tiempo, yo gobierno otro. El primero en gobernar, ¿quién fue? Darío. Y el segundo en gobernar, ¿quién fue? Ciro. Ahora, presten mi atención aquí. En Isaías 45, 27 dice, 235 años antes de cumplirse, que dice: a las profundidades secaos y tus ríos haré secar. Presten atención. Cuando Belsasar estaba tomando en las copas sagradas y aparece el dedo ahí en Daniel capítulo 5 y escribe Mené, Mené, Tekel, Uparsin, y le preguntan quién puede dar el, ¿cómo se llama? Dar la traducción, y llaman a Daniel, y Daniel le dice: rey, tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. ¿Sí? Cuando ellos estaban hablando eso, Darío había hecho una de las jugadas de ingeniería más atrevidas del mundo. ¿Sabe qué hizo Darío? El río Éufrates lo desvió. Y Darío entró por el río seco, por debajo, nadie se dio cuenta, y entró a Babilonia y la conquistó. Porque ¿cuántos de ustedes recuerdan las 7 maravillas? ¿Sí recuerdan las 7 maravillas o no? ¿Sí? Una de las 7 maravillas en Babilonia. Los jardines babilónicos. Los jardines colgantes de Babilonia, y que eran unas murallas inmensas de altas que nadie entraba. Darío, aquí se cumplió esta profecía. Darío desvió el Éufrates y se metió. Y por eso dice Daniel capítulo 5 que esa noche murió ¿quién? Belsasar, el último rey de Babilonia. ¿Quiénes llegaron? Los medopersas. Ahora, versículo 28, ¿Ciro el qué? Grande. Sí, pero el persa, Ciro el persa, porque Darío no es persa, Darío no es de Irán, Darío es del norte, Darío es de la Tierra Media, que hoy se llama Irán, sí, pero en esa época no existía Irán. Ahora, Irán, los medo-persas, dice: es mi pastor, cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, será edificada, y el templo será fundado. Y Darío es el que da la orden, perdón, Ciro el persa es el que da la orden para que los judíos que llevaban ¿cuántos años en el imperio babilónico exiliados? 70 es el que da la orden para devolverse y edificar Jerusalén y el templo. Vámonos a Esdras un momentico, por favor. Esdras, libro de Esdras. No me vayan ahí para Apocalipsis, por favor. Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos. Antes de Salmos, Esdras, capítulo 1, versículo 1 en adelante, ¿qué dice?
Esdras 1:1. Para los que no lo tienen, lo voy a mostrar aquí. Miren acá. Esdras 1:1. Versículo 1. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, Siga. quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Hasta ahí. Y a todo el que haya Hasta ahí, mi quedado en hermano. cualquier lugar. Gracias. Entonces nótese, el texto dice que las palabras de Jeremías, no dice las palabras de Isaías. ¿Por qué dice las palabras de Jeremías? Porque Jeremías había dicho que Judá iba a pasar 70 años ahí. Pero aquí lo impresionante es que se cumplen las palabras de Isaías 235 años antes, cuando dice que un hombre llamado Ciro le va a dar la libertad al pueblo de Judá de volverse, construir el templo y la ciudad. Ese Ciro oído, ese Ciro, el rey más importante para Irán hasta el día de hoy. Ese Ciro es iraní. Por eso me llama la atención que los iraníes estén bombardeando Israel cuando el rey más importante de los iraníes en la historia fue el que apoyó a Judá para devolverse a su tierra. ¿Y qué dice? Mire las palabras que dice. Versículo 3. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, de Irán. O sea, de Elam, de los persas y de la tierra media. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Él mismo está diciendo, me hacen el favor y van y le hacen la casa, el templo. ¿Listos hasta ahí? Ojo, Caín estuvo en Irán, Nimrod estuvo en Irán, los de Irán atacaron a Abraham, se llevaron a Lot, Dios le dio el poder a Abraham para derrotar a Kedorlaomer, rey de Irán. ¿Qué más? Van creciendo los pueblos, se levanta Salmanasar de Irán, ataca y se lleva a las 10 tribus del norte. Después se levanta Sargondo, se levanta Senaquerib, no puede Senaquerib con Judá. Los babilonios se llevan a Judá y se levanta Ciro, el rey de Irán, el rey persa, y le da la orden de libertad a los judíos. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que aquí hay una ambigüedad de que los atacamos y de que los amamos, de que los atacamos y de que los bendecimos. Al fin que pónganse de acuerdo. Por eso es que leímos en Jeremías 49 que Dios tiene misericordia de Irán, y aunque Irán se va a sabotear a sí mismo, y el día en que se cumpla la profecía, miren hermanos, salgan a predicar y digan, esto está escrito, que Dios va a castigar a Irán y se los van a llevar, pero los va a volver a traer. ¿Ok? ¿Listos hasta aquí? Bueno, ¿cómo vamos? Cuénteme, son las 8:39, faltan 20 minutos para terminar. Aquí hay un paréntesis que quiero hacer pequeño, porque dentro de esta historia del imperio asirio, después del imperio babilónico, después del imperio medo-persa, antes de seguir con los griegos, quiero devolverme un poquitico
al imperio asirio y a hablar de un tipo llamado Zaratustra o Zoroastro. ¿Alguien de ustedes lo ha escuchado hablar? ¿O no? Sí. Sí. Los que saben de política, la gente de izquierda conoce a un libro especial, busquemos por acá, ¿sí? Así hablaba Zaratustra. Aquí está, míralo. Un libro de Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, que hablaba mal de la iglesia cristiana, pestes de la iglesia cristiana, hijo de obispos cristianos, ¿sí? Igual que Carlos Marx, igual que Immanuel Kant, ¿sí? Este hombre, ¿sí?, hablaba de Zaratustra, y este Zaratustra, oído 1000 años antes de Nabucodonosor. A ver, no, perdón, 1000 años antes de Jesús. Déjeme buscar aquí un momentico. Zoroastro, así le llaman a él. No entendí. Zoroastro. Esto está en inglés. Ya un momentico. Vamos a quitar este y a colocar acá. Zaratustra o Zoroastro. Zoroastro. Este profeta iraní está en el año, a ver, ¿año qué? ¿Dónde está? Busquémoslo por acá. Aproximadamente en el año 628 nace, y en el 551. O sea que, alguien que me recuerde la fecha de la caída de Samaria y de la caída de Babilonia, de la caída de Judá. El hombre es contemporáneo de Nabucodonosor. Présteme atención. Cuando usted hable de los iraníes, tiene que hablar de Zoroastro y la religión del fuego. Oído, hasta el día de hoy existe. Esa es una religión. 539. ¿Qué fue en el 539? La caída de Babilonia, de Nabucodonosor. Y desde 721 fue la caída de Samaria. O sea que este tipo, este hombre, ¿sí?, 521, muere antecitos de que Asiria se llevara las 10 tribus del norte. Antecito, unos años antes. Ojo. ¿Cómo? ¿Qué dijo, hermana? Año 628, dijo, ¿verdad, hermano? Nació en el año 628. Sí, pero murió en el año 551. Y Samaria cae en el... no, 721. En el año 721. Sí, me escaché por 200 años. Sí. Es casi llegando al imperio babilónico, este profeta. ¿Por qué me llama la historia de este profeta? Yo cuando leí el libro Así hablaba Zaratustra y me puse a investigar de él, porque para hablar de política usted tiene que leer ese libro. Para hablar con los ateos, sobre todo, déjeme buscar aquí algo con los Illuminatis, a ver, algo por aquí, ¿sí? Para hablar, yo tenía que saber de este tema, ¿sí? Aquí está. A ver, miremos aquí esta diapositiva. Por ejemplo, George Friedrich Engels, ¿sí? Immanuel Kant y Carlos Marx y Friedrich Engels. Estos son europeos. ¿Listo? Alemanes. Ahora, viene y aparece hablando de diferentes temas, y estos influencian a Friedrich Nietzsche. Y Friedrich Nietzsche escribe muchas obras, entre esas Así hablaba Zaratustra y El Anticristo. Y estos 5 europeos son los que influencian a este, que es ¿de dónde? Ruso. De Rusia. Entonces, perdóneme esta expresión, este loco ruso se lleva una ideología europea
hacia su país, hace la revolución, cuando muere se levanta Stalin, ¿sí? Y no más usted vaya a verse lo que hablaba, mire lo que hablaba Friedrich Nietzsche en Así hablaba Zaratustra, en el libro El Anticristo. El cristianismo lo promete todo, pero no cumple nada. La gran mentira de la inmortalidad personal destruye toda razón, toda naturaleza en el instinto, todo lo que en los instintos es benéfico, favorable a la vida, todo lo que garantiza el porvenir, despierta desde entonces confianza. O sea, la vida eterna no sirve para nada. Vivir de modo que la vida no tenga ningún sentido es ahora el sentido de la vida. O sea, pues vivamos a lo que pase, no importa nada después de la muerte. Y ahí es cuando llega Mao Zedong, se lo lleva a China y lo importan ¿a dónde? A Cuba y a las Américas. Y por eso hoy tenemos todo esto del Foro de Sao Paulo, que ese no es el tema hoy, que son los últimos presidentes que han tenido. Y recuerden ustedes que Barack y John Biden hacen parte del Foro de Sao Paulo con Petro. Así que en este tema de Irán, oído, Zaratustra es el primer tipo en decir y en hablar de la democracia. Alguien me va a caer encima y me va a decir, usted está equivocado. ¿Por qué? Porque los que hablaron de la democracia fueron los griegos. No. ¿Quién fue primero? ¿Zaratustra o Sócrates, Platón y Aristóteles? Ahí es donde yo tengo que mirar. Entonces me toca irme a mí. Vámonos. Alguien anote por ahí, por favor. Zaratustra, año 628 antes de Cristo y 551. Vámonos ahora. Sócrates, año 399 antes de Cristo. Murió. ¿Quién fue primero? Pues Zaratustra. Y Zaratustra es el primero en decir que los reyes no deben gobernar solos. Présteme atención. Que los reyes deben colocar al pueblo y tomar las decisiones con el pueblo. Si usted se va al libro del profeta Daniel, véanse para el libro del profeta Daniel. ¿Sí? Ojo. Capítulo 3. Capítulo 3 del profeta Daniel. Vamos a hablar de política. Ya les voy a decir por qué vamos a meter a Irán aquí. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Se levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Quién no adoró esa estatua? Daniel. ¿Y a dónde fue enviado Daniel? A la fosa de los leones. A la fosa de los leones. Listo. Váyase para el capítulo 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo un sueño, se le perturbó, se le fue el sueño, se le perturbó el espíritu, e hizo llamar a todos los astrólogos y cantadores magos caldeos, ¿sí? Y dijo, si no me dicen el sueño, los mando a matar a toditos, ¿verdad? Nótese una cosa, Nabucodonosor gobernaba como él quería. ¿Quién le decía a Nabucodonosor que no? Nadie, ¿verdad o no? Hasta ahí. El problema ahora es cuando llegue el siguiente imperio. ¿Cuál fue el imperio después de Babilonia? Medios persas. ¿Cómo? Los medios y los persas. Ah, ok. Váyanse para el capítulo 6. ¿Qué dice? Pareció bien a Darío. Dale. Dice, también lo callé.
pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Pare ahí. Y Eso es el inicio de la democracia. ¿Quién lo había hablado primero? Zoroastro. Y Zoroastro es iraní, de los medopersas. Y aquí comenzó el imperio medopersa. Anoten eso. Zoroastro o Zaratustra ya había influenciado al rey Darío y al rey Ciro. Por eso el rey Ciro dice, no, que los tenemos esclavos aquí, envíenlos a su tierra, que tengan su templo. Democracia. ¿Sí se dan cuenta o no? Ahora, una prueba de la democracia está en el versículo 14. Como Daniel no hizo caso a lo que dijo Darío, ¿qué le pasó a Daniel? ¿Qué dice el versículo 14, hermana? dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Ok, ahí tenemos la primera constitución política que está por encima del rey. El rey quiso salvar a Daniel y toda la noche trabajó, o sea, significa que estaban hablando de leyes. No, pero la ley dice esto, la ley dice aquello. Entonces le dijeron, hey, la ley de Media y de Persia está por encima de usted. Usted la firmó, usted no la puede abrogar. Eso se llama democracia. ¿Quién inventó la democracia? Realmente Zaratustra. Lo que pasa es que, ¿aquí en qué imperio estamos hablando, por favor? Disculpe, no escuché. ¿Qué imperio estamos hablando aquí? Medo-Persa. ¿Y quién vino después de los medopersas? Los greco-macedonios. O sea, ellos le aprendieron ¿a quién? A Irán. Grecia no es la... Bueno, sí es la cuna de la democracia porque ellos la aplicaron bien. Pero eso nació con Zaratustra, Zoroastro. Ahora, para aquellos que no saben, quiero que vean esto. Zoroastro adoraba a un dios llamado Audamazda. No. Audamazda. Este dios llamado Audamazda. ¿Cómo? Audamazda, el dios alado. Déjenme mostrarles algo aquí. El dios alado. Y este es el símbolo de ese dios, mírenlo. Que usted lo va a encontrar en muchas partes de Irán. Hasta el día de hoy existe esta religión. La religión de los zoroastristas. Vamos a ver si tenemos un videito por aquí en YouTube. A ver. Religión Zoroastro. Zoroastrismo. No me escribió. Zoroastrismo. Aquí está, mírenlos. Existen hoy el adorador del fuego. A ver. Es que estos son antiguos. Quiero nuevo. A ver si aparece. Mírenlo acá. El mazdeísmo. ¿Sí? El mazdeísmo, mírenlo acá. Y existe hoy, todavía es real. Están en Irán. Mírenlo. El que quiera puede ver después este documental y puede... solamente quería mostrarles que existe. Ahora, lo impresionante de esto es que precisamente
los carros Mazda tienen como logotipo el Dios alado. ¿Ustedes han visto el logotipo de Mazda? Vamos a colocarlo aquí. Ojo, alguien no me creerá, alguien dirá, ¿usted está inventando? No, no estoy inventando. El carro Mazda está consagrado al Dios Auda Mazda. ¿Ok? ¿Listo hasta ahí? Bueno. Importante. Primer imperio, Asiria, Salmanasar, segundo, Senaquerib. Segundo imperio, Babilonia, Nabucodonosor, Nabónido, Belsasar. Tercer imperio, Medo-Persas. 4 importantes, anótenlos. Darío el Medo, Ciro el Persa, Artajerjes y el rey Asuero. Ojo, ojo aquí, no se vayan a volver una mezcolanza porque hay Darío primero, hay Darío segundo y hay Darío tercero, ¿oyeron? Dejémoslos quietos, no nos metamos tan al fondo. ¿Estamos claros hasta aquí? Vamos a dejarlo aquí hasta el imperio persa, el imperio de Irán. Irán es fuertísimo en la Biblia. Les voy a pedir un favor antes de dormir, leer Daniel capítulo 7. Léanselo por favor si son tan amables. Daniel capítulo 7. ¿Por qué? Porque en Daniel va a ver usted al imperio babilónico como un león con 2 alas. Va a ver al imperio medo-persa como un oso que tiene un costado más alto que el otro y 3 costillas en su boca. Va a ver usted a los griegos con un leopardo, 4 cabezas y 4 alas. Y va a ver usted a Roma como una bestia con 10 cuernos. Bueno, en fin, léalo por favor antes de dormir. ¿Por qué? Porque hasta ahora vamos en la mitad. Esta clase termina en Apocalipsis 13, donde dice que el anticristo tiene boca de león, Babilonia, pies de oso, medo-persas, cuerpo de leopardo, los griegos, y tiene cabeza de dragón, Roma. El anticristo es una mezcla entre Roma, Grecia, Irán, Irak. No se lo pierdan. Esto que está pasando hoy, que Irán ataca a Israel, que Israel lo va a atacar, que Estados Unidos le dijo a Israel no vaya a atacar a Irán porque no lo vamos a apoyar, que la gente anda contenta porque John Biden está cuidando a Israel cuando la gente ni entiende de política y a la hora en que John Biden quiera traiciona a Israel, eso es lo de menos, ¿sí? Que es que John Biden está agarrado con Putin y la guerra entre Putin, si los dos son de izquierda, señores. ¿Se han dado cuenta, no? Los dos son de izquierda. Usted guarde mesura. Porque lo que está pasando hoy, 2024, es que esto se va a volver un caos. Porque la Biblia predice que se va a levantar un hombre que va a regir el mundo entero. A ese hombre en Daniel capítulo 8, le llaman el desolador. En 2 Tesalonicenses le llaman el inicuo, el hijo de perdición, el hombre de pecado. En 1 de Juan le llaman el anticristo. Lo que usted está viendo hoy es que los líderes del mundo le están pavimentando el camino al anticristo. ¿Ok? No se metan, mantengan la calma, que esto ya está escrito. Ay, ayer aprendimos también, ¿no? Que viene la guerra de Gog y Magog. Mentira. ¿Por qué? Porque la guerra de Gog y Magog es después del milenio, Apocalipsis capítulo 20. El milenio, el diablo atado 1000 años, y en el versículo 7 y 8 viene la guerra de Gog y Magog, es después del milenio, entonces todavía no es.
que viene la Tercera Guerra Mundial, que la guerra de Armagedón. La Biblia no habla en ninguna parte de la guerra de Armagedón. Eso no existe. ¿Ya? Son malas interpretaciones. Sí habla de un lugar llamado Armagedón, donde el anticristo reúne sus tropas, y Dios coge al anticristo a sus tropas y los ataca y los derrota. Eso es Armagedón. Vamos a dejar hasta aquí. Son las 9 en punto. Mañana seguimos con la tercera parte de Irán en la Biblia. ¡Ojo! Hasta ahora vamos. Ya te doy la palabra. Ojo, hasta ahora vamos en el libro de Daniel, ¿no? Falta todavía. Falta el Nuevo Testamento. Falta la política hasta el día de hoy. Vamos a hablar de todo eso. ¿Oyeron? No se afanen. Mañana seguimos masticando despacito. Dígame, Ramoncho. Cuéntame. Dígame. Y Armagedón. Hábleme más duro que no le oigo. Y Armagedón. Armagedón en el capítulo. Queda dentro de Israel, ¿no? Sí, pero Armagedón es un valle, el valle de Megiddo. Vamos a mirar aquí un momentico. A ver dónde está. Déjenme buscar acá. Valle de Armagedón. A ver. ¿Me manda a Estados Unidos o a dónde me manda? A ver. Megiddo. Míralo aquí. ¿Sí lo ven? Aquí queda Megiddo. Y Jerusalén está lejos. Y es una muy mala interpretación de diferentes personas, que no digo que sean falsos, no. Mala interpretación, porque la Biblia no dice que la guerra de Armagedón, ni la batalla de Armagedón, no habla de eso. Dice Apocalipsis 16, versículo 16, habla del Armagedón. Dice que el anticristo reúne sus tropas en Armagedón, porque los alista para una batalla que se va a llevar a cabo en el capítulo 19. Y Dios ataca al anticristo y a sus ejércitos en ese capítulo. Y destruye Jerusalén también. La parte en 3. Pero ese es otro tema. Aquí vamos a entender que Irán sigue viva. Ha estado desde Caín hasta el tiempo de hoy. Pero Irán hace parte, ¿cómo decirles? Irán hace parte también de la misericordia de Dios. Mañana vamos a seguir. No quiero empacharlos más, me hago comprender. Los que están en Facebook, en YouTube, Dios les bendiga, nos vemos. Dígame, Ramoncho. Ramón. Hermano, ahí que disculpe, Daniel, ¿qué toca leer? Daniel 7, ¿no? Leer, por favor, Daniel capítulo 7. Sí. Mañana vamos a hablar de Daniel capítulo 8. El carnero son los iraníes. ¿Y quién derrota a los iraníes? Grecia, los europeos. Por allá anda Nelita en Facebook y hoy me hizo la pregunta, pero ¿qué tiene que ver Rusia? Ese es el problema. Estados Unidos y la OTAN hoy son Europa, el macho cabrío. Irán, los medo-persas, Rusia, el BRICS, hoy son los reyes del sur, el carnero. Hay una pelea entre dos fuerzas malignas a ver quién gobierna el mundo. Y la Biblia dice quién va a gobernar. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Mañana seguimos estudiando. Los que están en Facebook, en YouTube, Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Y los que